¿Se logra ver bien? Sí se ve. Ok, pues las cartas distintas, todas mezcladas. Vamos a mezclar un poco más y te voy a pedir a vos, Chele, que me ayudes. Dígame. Yo voy a ir pasando el dedo así sobre las cartas y vos me vas a decir que pare cuando vos querrás. Para escoger una carta, es que como no tengo a nadie aquí enfrente, así lo vamos a hacer, ¿ves? ¿Te Está parece? bien, dale, 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 dale. Bueno, vamos, vos me decís. Voy a cerrar los ojos. Dale, dale. ¡Alto! Acá, Sí. mira, aquí hay varias cartas. ¿Quieres esta? La de la derecha, la de la izquierda. ¿Esta está bien? Eso está bien, eso está bien. Entonces, te voy a enseñar la carta. Yo voy a voltear la vista. Van a tener que confiar en mí, ¿verdad? Yo no voy a ver la carta. Entonces, Dale, dale. Confiamos. ¿la ven ahí? Espérate, es que. Ya está, ya está, ya está. Ya está. ¿Se ve? Sí, ya estuvo, ya estuvo. Ya la vi. Que no se te va a olvidar porque si no, no tenemos truco al final. Vaya. Dale, dale. Entonces la carta va a ir aproximadamente en la mitad de la baraja. No sé si puedes ver ahí, más o menos la mitad de la baraja. Sí, la puedo ver. Vamos a meter y vamos a mezclarla. Entonces este truco es una historia de un mago que él estaba haciendo un truco como estamos haciendo nosotros ahorita y le pidió a una persona que escogiera una carta. Y la escogió todo bien hasta este momento, ¿verdad? Luego hay dos tipos de espectadores, ¿verdad? Los que son buena gente, que te llevan el rollo y todo, que te ayudan, te ponen atención, y están los otros que son los mala gente, que buscan arruinar el truco y que te equivoques, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión había uno de esos espectadores en la audiencia, y él ni le preguntó al mago y agarró la baraja y tomó la mitad y le dio vuelta a las cartas, mitad boca abajo, mitad boca arriba. Y lo que hizo es mezclar las cartas así. Le dijo, tené, a ver cómo encontrás ahora mi carta, como retando al mago. Y el mago, ¿qué iba a hacer, verdad? Estaba sorprendido, obviamente, porque había cartas boca arriba en la baraja, había cartas boca abajo, había algunas que estaban así, dorso con dorso. De casualidad no corté a tu carta, ¿no es esta tu carta? No, no es esa mi carta. No. Bueno, pues el mago le dijo, bueno, con gusto voy a tratar, voy a hacer lo mejor que pueda. Lo bueno y mi ventaja es que soy mago, entonces solo tengo que pasar la mano sobre la baraja, chasquear los dedos y esperando unos segundos las cartas solas, ellas se vuelven a ordenar, todas viendo para abajo menos una carta, la carta que escogiste antes. Bueno. Entonces te voy a preguntar ahorita que me digas cuál era tu carta. ¿Querés que te diga cuál era mi carta? No voy a hacer nada. Reina de Trébol. Entonces todas las cartas estaban boca abajo menos una carta. No sé si pueden ver la Esa es la reina. carta mía. No puede ser. Todas las Todas cartas las boca cartas abajo. están. Sí. ¿Cómo es eso, bro? Ayer les enseñé un truco con ligas. Les voy a enseñar hoy otro, uno distinto. Usa dos ligas y van en los dedos índice y anular de los dos dedos. Y vamos a usar un anillo. Eh, Vamos a meter el anillo en el primer hule. Ahorita les enseño bien. Entonces estamos acá. ¿Se ve bien? Sí se ve bien. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es ver si logramos que el anillo, estando atrapado en ese hule, en esa liga, pueda bajar hasta la parte de abajo pues, de los hules, el último hule. Sería algo así. El hule bajó. ¿Por cómo haces eso? Otra vez, Bueno, otra pero vez, otra tranquilo, vez, porque otra vez. si lo logramos bajar, tenemos que poder subirlo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer las cosas un poco más elevadas. Está abajo. Ahora está en medio, ¿ven bien? Entre Sí, los sí. dos, pues, las dos ligas. Dale, dale. Y
por último vamos a subirlo rápido. Ahí está. Ahí está. Yo no me lo explico. Vos has visto que hay diferentes formas de mezclar las cartas, ¿verdad? Hay gente que las mezcla acá. Se llama overhand, que es sobre la mano, la traducción literal. Hay gente que hace un puente así. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí, sí. O gente que mezcla así. Es la mezcla hindú, se le llama, porque la gente en Asia y cerca de India, pues mezcla de esa manera. Esto es más que un truco, una demostración, no de póker, pero como de juego, digamos, solo para dar un ejemplo. Porque en juegos privados hay gente que hace trampa desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Gente que estudiaba métodos para hacer trampa. Y usaban estos métodos de mezclar, haciendo puente sobre la mano y todo, para poder ver las cartas. Entonces yo no sé si vos has ido a algún casino en alguna ocasión. He visto películas y esas cosas. ¿Has visto cómo mezclan? Sí, sí, claro. Así como estoy haciendo yo ahorita, que es, le llaman una mezcla cerrada. O sea, que lo haces cerca de vos y la gente está enfrente. En los casinos lo hacen así porque el croupier está sentado de un lado y los jugadores del otro. Entonces no hay modo que ellos puedan ver las cartas que van pasando, ¿verdad? Entonces, Sí. de esta forma ellos se ahorran problemas. O sea, no hay modo que la gente pueda hacer trampa. Pero siempre hay gente así viva, digamos, que se ponen a ver de qué manera pueden hacer trampa, ¿verdad? Y hay gente que lo consiguió, así como hice yo ahorita, hace un rato. Eh, Viste que al principio estaba mezclando las cartas de distintas maneras y todo, ¿verdad? Sí. Igual ahorita estaba mezclando las cartas. Pero el detalle está en que si sabes la posición de ciertas cartas, puedes hacer que queden en alguna parte de la baraja para darte la mejor mano a vos. Entonces, si hice esto bien y puede que me haya equivocado, vamos a ver. Digamos que sea un juego de póker de 5 personas. Entonces yo repartiría 5 manos, lógicamente, y me daría el premio pues a mí, ¿verdad? Sí. Sale un as Ah, creo. en mi mano, as de tréboles. Seguimos repartiendo. Como son mezclas con trampa, digamos, puedo repartir las cartas bien, porque no necesito hacer ningún tipo de trampa ahora, porque ya todo está hecho, ¿verdad? Vamos con la tercera vuelta. Salen terceras. Y como esto es una demostración, me repartí los 4 ases. Y esa es la demostración de póker. Recordame jamás jugar póker o algo con carta con vos. Brother. Tengo un post que dice justamente eso. Nunca jueguen póker conmigo porque hacía un truco parecido, ¿verdad? Y la gente se reía, pero sí. Muy bien, viejo, muy bien, muy bien. Puedo enseñar otro si querés ahorita. Dale, dale, dale. La gente ahorita, si te das cuenta, la gente te está viendo cómo haces todo esto, entonces la gente está entretenida. Lo único Hablar con ellos. que te voy a pedir y a la gente también es que memoricen el orden de los ases. Lo único. Porque si hubiera gente acá, le pediría a 4 que escogieran alguno, ¿verdad? Mover, Está, eso les voy a es. decir, Acercarlas a ti para primero que lo puedas mover. tréboles. Ahí. Ahí. Primero tréboles, corazones, espadas y diamantes, ¿verdad? Eso es lo único que necesito. Tómense ahí Trébol, su tiempo para... trébol, Sí, corazón, trébol, corazón. espadas y diamante. Así Voy es. a anotar, Estamos lo voy a listos. anotar. Dale, dale, no tengas pena. Aquí estamos. Trébol. Corazón. Espada. Diamante. Señores, aquí está. Bueno, estamos listos. Vamos a tratar ahora de que participe también la gente que nos está viendo. Un poco.
que creo que en este truco sí puedo hacer que participen un poco. No sé si logran ver los ases ahí, están en diferentes partes de la baraja. Déjame, voy a tratar de enseñarles mejor. Es importante que se vea que tienen, Sí, 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 sí. porque si estuvieran juntas, pues sería más fácil de alguna manera hacer trampa, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es Sí. mezclar. Y lo importante que veamos. Brother, te me quedaste. Perdón, brother. ¿Estás Te me ahí? congelaste. Sí, te me congelaste un ratito. Repetilo, por favor. Pero bueno, les decía que lo importante era ver que no teníamos ases en la parte de arriba de la baraja Sí, sí, sí. y tampoco ases en la parte de abajo, ¿verdad? Quiere decir que están en alguna Ajá. parte en medio de la baraja. Y una cosa es que yo los encuentre, como fue el caso en el truco pasado. Otra cosa sería que los encontraran ustedes desde donde están, en sus casas o en donde sea que estén. Yo les voy a ¿Cómo pedir, hacemos eso? bueno, como viste, yo puedo controlar las cartas a ciertas posiciones de la baraja. Entonces yo voy a ir dejando para cada as, o sea, cada as lo voy a ir dejando siempre entre la décima y la carta 10 y la carta 20, que diga. Entonces un número entre esos. Entonces ustedes van a escoger un número entre 10 y 20 para encontrar el primer as, que sería el de tréboles. Entonces alguien de los que están viendo la transmisión que me dé un número entre 10 y 20. Un número entre 10 y 20, póngalo ahí y yo escojo de las personas que, a ver, vamos a ver, pongan varios y yo escojo uno. 12, primero 12. 12, bueno, vamos a contar 12, entonces ayúdame vos solo para que vean que soy sincero. Una, 1, dos, 2, tres, 3, cuatro, 4, cinco, seis, siete, ocho, 6. nueve, 10, 11, 12. 12 dijeron, ¿verdad? Sí, sí. Tomamos este paquete y la suma de 2 y 1, que sería, bueno, 1 y 2 para hacer 12 sería 3, entonces 1, 2, Sí. y la tercera carta es el as de tréboles. Era el primero, as de trébol. Primeras, entonces vamos a hacer un corte para cambiar el orden de las cartas en la baraja. Y ahorita otro as está entre la carta 10 y la carta 20. Entonces, alguien más que nos colabore con Ya otro dijimos, número. Vos decime. varias personas han puesto ahí Sí, 15. decime alguno. 15. 15. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Otra vez, sumamos los números 1 y 5, 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sería el as El as de corazón. de corazones. Dale, seguí. Ahora llevamos dos ases. Hicimos primero un corte, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer una mezcla. Ajá. Vamos a hacer una mezcla y voy a pedir otro número. Entre Vamos a 10 y ver. 15. Entre 10 y 20. ¿Qué? El último número que pusieron, bueno, que dice el 15 ya lo dijimos. 17. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Saludos, Melu. 17 era el número, ¿verdad? 1 y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería las de espadas. Haz de espada, así es. Y el último lo vas a hacer vos, así que sentí la presión vos. Ahora vamos a, ya hicimos un corte, hicimos una mezcla, ahora vamos a hacer ambas un par de veces. Entonces vamos a hacer una mezcla
2 mezclas y 1 y 2 cortes. Dame vos, Chele, un número de entre 10 y 20. 20. Entre 10 y 20. Ay, 18. ¿Estás seguro? Sí, seguro, 100%. Mira que si no sale el truco es porque vos dijiste el número que no era. 18. ¿Estás seguro? Puedes cambiar de opinión. No, no me pongas presión. No, yo solo digo por si acaso. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya sabes la fórmula, ¿verdad? 2, 1 y 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y tu carta sería el? Sería As de diamante. As de diamante. Entonces yo los felicito a ustedes porque ustedes hicieron el truco, yo no hice nada, ustedes dijeron los números correctos. ¿Cómo? ¿Vio cómo es eso?